Hoy nos adentramos en la vida y el pensamiento de una figura realmente extraordinaria, Viktor Frankl, un psiquiatra que vivió el horror del Holocausto, y en lugar de quebrarse, encontró un propósito en el lugar más oscuro que se pueda imaginar. Una frase potentísima, ¿no creen? Y es que esta idea no es solo una frase bonita, fue el pilar que sostuvo a Frankl, una convicción que no se forjó en un estudio tranquilo, sino en el mismísimo corazón del sufrimiento más extremo. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Viena de 1905. Imaginen la escena, una ciudad que era un hervidero de nuevas ideas. Y ahí, un joven, Viktor Frankl, al que ya apodaban el Pensador, estaba fascinado con los misterios de la mente, y con esa pregunta que nos hacemos todos: ¿cuál es el sentido de todo esto? Claro, en esa época, hablar de psicología era hablar de gigantes como Freud y Adler, y Frankl los estudió a fondo, por supuesto, pero sentía que algo no encajaba. Para Freud todo se reducía a una voluntad de placer. Frankl pensaba que eso era muy limitado. Él creía que lo que de verdad nos mueve, nuestra motivación más profunda, es una voluntad de sentido. Y esa pequeña pero gigantesca diferencia fue la semilla de su propia teoría, la logoterapia. Mientras Frankl desarrollaba estas ideas, el mundo a su alrededor se desmoronaba. Con el ascenso del nazismo a finales de los años 30, se encontró frente a una de esas decisiones imposibles que te marcan para siempre. Tenía en sus manos la salida, una visa para irse a Estados Unidos. Pensemos en lo que eso significaba: seguridad. La oportunidad de proteger a su esposa embarazada, Tilly, y de continuar su trabajo lejos de la locura que se avecinaba. Y entonces ocurrió algo. Vio ese trozo de mármol. Para él fue una señal clarísima, casi como una respuesta del cielo. Y tomó la decisión. Dejó que la visa expirara. Se quedó en Viena con sus padres, sabiendo perfectamente el destino terrible al que probablemente se enfrentaba. Y lo inevitable sucedió. En 1942, él y toda su familia fueron deportados. Lo que siguió fueron 3 años de un infierno indescriptible, pasando por varios campos de concentración, incluido el mismísimo Auschwitz. De un día para otro, Viktor Frankl, el doctor, el pensador, dejó de existir. Su nueva identidad era un número, 119.104. Nada más. Un número al que le ordenaban cavar zanjas y poner vías de tren en condiciones de esclavitud. Hay un momento que lo resume todo. Intentó salvar el manuscrito de su libro, la obra de toda su vida, y un prisionero veterano simplemente le gritó: ¡mierda! En ese instante, Frankl lo entendió. Su vida anterior había desaparecido. Tenía que borrarla de su mente si quería tener la más mínima posibilidad de sobrevivir. Pero, incluso ahí, en medio del horror, el psicólogo en él siguió observando. Analizó las fases por las que pasaban todos. Primero, el shock, esa esperanza desesperada de que todo fuera un error. Después, la apatía, una especie de muerte emocional necesaria para aguantar el día a día. Y finalmente, la deshumanización. Él mismo lo describe de una forma brutal. Cuenta cómo veía el cadáver de un hombre con el que había hablado hacía 2 horas y él seguía tomándose su sopa sin sentir absolutamente nada. Esa desconexión era un escudo para el alma. Era la única forma de no volverse loco. Pero claro, el costo era dejar de sentirse humano. Frankl se dio cuenta de que el dolor más profundo no siempre era el físico. Lo que más dolía de los golpes no era el golpe en sí, sino el insulto, el ser tratado como un animal. Ese desprecio hería mucho más que cualquier castigo físico. Pero, y aquí viene lo más increíble de esta historia, fue justo ahí, en esa oscuridad total, donde Frankl puso a prueba sus teorías y encontró las verdades más luminosas sobre el espíritu humano. En los peores momentos, se concentraba intensamente en la imagen de su esposa. No sabía si estaba viva, pero se aferraba a su recuerdo. Y ahí descubrió algo fundamental, que el amor es la meta más alta a la que podemos aspirar, una fuerza que le daba sentido a todo, incluso en medio de la nada. Y observó una paradoja sorprendente.
Las personas con una vida interior rica, intelectual o espiritual, soportaban mejor el horror que aquellos que eran físicamente más fuertes. Era como si pudieran escaparse a un espacio de libertad dentro de su propia mente, un lugar al que los guardias no podían llegar. Todo esto que vivió y observó es, básicamente, el corazón de la logoterapia. A diferencia de la búsqueda del placer de Freud, la logoterapia de Frankl se centra en la voluntad de encontrar un propósito. Esa es la clave. Y estos principios no son teoría de libros. Frankl los vivió en carne propia. Descubrió que el sentido se puede encontrar en lo que hacemos, en las personas que amamos y, sobre todo, en la actitud que elegimos frente al sufrimiento que no podemos evitar. En 1945, los campos fueron liberados, pero la libertad no fue una explosión de alegría. Para Frankl, como para tantos otros, fue un proceso lento y doloroso. Tuvieron que, literalmente, aprender a ser humanos de nuevo. Este momento de renacimiento, el verdadero inicio de su nueva vida, quedó capturado en sus propias palabras y es simplemente sobrecogedor. Poco después, recibió la noticia que tanto temía. Había perdido a toda su familia, a sus padres, a su hermano y a su esposa. Y en medio de ese dolor, en solo 9 días, dictó su obra maestra, El hombre en busca de sentido. Fue una catarsis, una necesidad de contar no solo el horror, sino la psicología de la supervivencia. Mucha gente hablaba de la culpa del sobreviviente, pero Frankl le dio la vuelta a esa idea. En una charla con el Papa Pablo VI, dijo que él no sentía culpa, sino responsabilidad. La responsabilidad de vivir una vida digna de la gracia de haber sobrevivido. Y así, su propia vida se convirtió en el testimonio más poderoso de su filosofía. Una historia que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a buscar y encontrar su propio sentido. Al final, la historia de Viktor Frankl es mucho más que una biografía. Es un desafío. Nos deja a todos con la que es quizás la pregunta más importante que podemos hacernos.